te quedaste sin reservas en el Banco Central. Un default con el FMI significaría espiralizar la brecha cambiaria y la inflación. Vas a un escenario que es un camino de ida. No hay retorno. En todo caso, el kirchnerismo puede discutir cómo llegamos hasta acá y cómo el ministro Guzmán terminó anudando una negociación al minuto final cuando la posición del Banco Central es máxima debilidad. Pero en estas condiciones, el acuerdo con el fondo te sirve para evitar el camino de la espiralización de la crisis. Evitar el default, evitar que todas las variables, fundamentalmente dólar e inflación, se espiralicen. Lo que no te garantiza es qué puede pasar en los próximos meses en términos de la economía, el nivel de actividad, en términos de poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones, de AUH y demás, y sobre todo cómo va a funcionar la dinámica interna del gobierno ante una economía que inexorablemente tiene, por lo menos en el primer semestre del año, en los próximos meses, malas noticias. Fíjense estos números, el índice de precios al consumidor y el índice de precios de alimentos en el Gran Buenos Aires, donde se suponía que controlaba los precios Roberto Feletti, el secretario de Comercio. Para el primer trimestre del año, la inflación va a acumular, en la hipótesis de que la inflación en marzo dé 5%, algo improbable, muy improbable, porque el shock de precios externos, más el aumento más fuerte de combustibles y tarifa de servicios públicos, fue principalmente en este mes de marzo, entonces es muy probable que la inflación esté en marzo más cercana al 6% o más, no lo sabemos, pero suponiendo aún que fuera 5% en marzo la inflación, tenemos 14% acumulado en el primer trimestre, puede ser más, 15% o más, ese es el rango. Y la inflación de alimentos en el Gran Buenos Aires, suponiendo sí, totalmente improbable 7% en marzo, que se desacelere un poco respecto al número que mostró el INDEC en febrero, daría 22% acumulado en el primer trimestre del año, cuando las jubilaciones y la UH, el principal gasto público que tiene el Estado Nacional, el gasto previsional y social que se ajusta por la fórmula de movilidad previsional, aumenta solo 12,2% para el primer trimestre en marzo. Y con este aumento del 12% tienen que transitar jubilados y AUH, beneficiarios de AUH, hasta junio. Con lo cual que en los próximos meses van a profundizar la pérdida de poder adquisitivo. Ante esto se abre, obviamente, como veníamos contando, un debate muy fuerte dentro de la coalición de gobierno de qué hacer en esta coyuntura. Lo que va a hacer Alberto Fernández a partir de mañana es, más allá del anuncio y el cotillón que se anuncie mañana, que ahora va a repasar cuáles son las medidas, todas medidas en el margen, medidas de bajo calibre, de escaso porte, si se quiere, autorizadas por el FMI, lo que va a hacer Alberto Fernández es, más allá de que esas medidas puedan servir para adornar la aplicación del programa acordado con el FMI, aplicar el acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo, la receta de Guzmán y el FMI, aún en esta coyuntura, es inexorablemente, en primer lugar, subir la tasa de interés para que sea real positiva, es decir, que le gana la inflación. Muy probablemente hoy mismo el Banco Central vuelva a subir la tasa de interés para tratar de estimular el ahorro en pesos. No atrasar el dólar oficial, que viene corriendo al 3% mensual en marzo, mucho más rápido de lo que corrió en todo el último año, y se tiene que alinear con la inflación mensual, según el FMI, y el ajuste fiscal y monetario como las nuevas anclas de esta economía. Ya no funcionan más las tarifas públicas, los precios de combustibles y el dólar oficial como anclas, y la nueva ancla de esta economía es el ajuste fiscal y monetario, es decir, recorte de subsidios, de transferencias a provincias, es decir, tratar de achicar el déficit fiscal y la emisión del Banco Central al Tesoro. Bueno, esto en el corto plazo, en los próximos meses, lo que garantiza es que la inflación le va a ganar a los salarios, a las jubilaciones, a la AUH, a los salarios públicos, a todos los ingresos fijos, e inevitablemente la economía
se va a desacelerar y el consumo se va a desacelerar porque, insisto, tampoco se le puede usar el ayudín de la tasa real negativa, es decir, del crédito barato. Ante esto, ¿cuál es, si se quiere, la receta del kirchnerismo que choca de frente con el plan que va a aplicar Guzmán con el FMI? Bueno, la receta es conocida, la receta clásica del kirchnerismo, la próxima placa, es, en este caso, suba de retenciones generalizada, trigo, maíz, leche, carne, ciratol, complejo cerealero, más algunos alimentos. Acá no hay una negativa del Fondo Monetario, sino una debilidad política inmensa en esta coyuntura por parte del gobierno para poder avanzar con estas medidas. Bonos de compensación para jubilados y IUH, y ahí sí hay una restricción típica, en este caso del FMI, por la restricción monetaria. Tasas de interés real negativa, es decir, que haya crédito barato para estimular y compensar la desaceleración del consumo que provoca la caída del salario real y de las jubilaciones reales, y más emisión monetaria para financiar el desvío fiscal en esta coyuntura. Es decir, son dos concepciones totalmente distintas. La que va a aplicar Alberto Fernández, evidentemente, la que va a aprobar ahora el Congreso y el Senado, y en todo caso, y la pregunta es si la va a adornar con retórica kirchnerista, folclore kirchnerista, y si tiene un problema de fondo, que es no reconstituir expectativas. Acá hay una inflación que está lanzada no solamente por los desequilibrios de esta economía, sino porque están aceitados todos los mecanismos de especulación, de inercia inflacionaria y de indexación que solo pueden revertirse si vos das un sendero de certidumbre y de credibilidad en tu política económica. Y para eso el presidente debe hacer propio su programa económico, defenderlo, explicarlo y trazar un sendero de confianza para los agentes económicos. ¿Va a ser eso o va a ser lo que ha hecho hasta ahora desde que comenzó? Vamos viendo. Aplico en silencio el ajuste de Guzmán FMI y lo disfrazo de la retórica kirchnerista, la confrontación con distintos sectores y el llamado del amuleto del acuerdo del diálogo social para la semana que viene, y mira, voy llevando como puedo. Bueno, está bien. El riesgo de todo esto es que el ajuste inflacionario termine siendo mucho mayor y que en el tercer trimestre, cuando se acabe este periodo de estabilidad cambiaria por la oferta de dólares, la super oferta de dólares de la soja a precio récord, volvamos al escenario de siempre. Es decir, un ajuste inflacionario muy fuerte sobre todos los sectores de ingresos fijos, la inestabilidad cambiaria y la crisis permanente.